Hola, buenos días a todos. Para dar cumplimiento a la agenda y para respetar el tiempo del expositor y de ustedes como asistentes, comenzamos con este Meetup del mes de octubre. Vamos a seguir esta agenda, vamos a compartirle algunos datos de la comunidad, vamos a hablar sobre Mantix. Viviana nos contará un poco sobre qué iniciativas se están llevando y qué estamos realizando en conjunto. Daremos un par de recomendaciones, les mostraremos la agenda próxima y lo emocionados que estamos de compartir con ustedes este evento. Queremos que muchas personas nos puedan acompañar y por último pasaremos a la gran charla que nos brindará Mario. Actualmente Manizales Tech Talk va para los 2100 miembros. Queremos tener más gente, queremos traer más temas, queremos que ustedes como comunidad también nos comenten cuáles son esas temáticas que se quieren abordar, cuáles son esas temáticas que quizás nosotros en planeación no estamos teniendo y que me contacten y me comenten sobre qué quieren hablar o sobre qué quieren que les hablemos en caso tal de que no se sientan cómodos exponiendo. Hemos realizado un trabajo interesante este año. En el semestre 1 del 2021 compartimos 6 temas diferentes. Hablamos de React Query, hablamos de Flutter, hablamos sobre Kubernetes y GitOps, hablamos sobre Vue. También tratamos temas de pruebas automatizadas con Cypress. Tuvimos a Carlos Zambrano, uno de los referentes de Amazon en el país, hablando de orquestación de proyectos de Machine Learning. Y en este semestre 2 llevamos 3 charlas. Primero tocamos el tema de IPv6, hablamos también algo de Bitcoin y Lightning Network. Y en el mes pasado cubrimos un tema fundamental en el desarrollo de software actualmente, que son las funciones serverless específicamente enfocadas en Amazon Web Service. Por si alguna persona no ha podido acceder a este contenido o tiene algún interrogante, alguna pregunta o quiere llenar algún tipo de vacío, estas charlas se están alojando en YouTube para que sean consumidas bajo demanda. Si tienen alguna duda adicional, siempre en Mirab y en mis redes sociales están abiertas, ya sea para contactarlos con los expositores o para tratar de resolver estas incógnitas. Acá les dejo el canal de YouTube para que lean el código QR. Doy el paso entonces a Vivi. Vivi, ¿estás por ahí para que nos comentes sobre Mantis y qué es lo que estamos realizando? Gracias, John. Sí, aquí estoy. Bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno poder estar en este espacio como cada mes, aprendiendo nuevas tecnologías y de las personas más tesas que vienen a dar estas charlas. Mi nombre es Viviana Pérez, yo soy la gerente de las fábricas de software de Heinsohn Business Technology, pero en el día de hoy vengo en representación de una comunidad que se llama Mantix. De pronto, para las personas que no son nuevas en estos espacios, pues han tenido ya la oportunidad de escucharnos. Nosotros somos una comunidad de las cuales hacemos parte las empresas TI de Manizales, también el gobierno, tanto alcaldía como gobernación, y también la academia. Lo que estamos buscando y lo que hemos perseguido siempre es un mismo sueño, y es posicionar el sector TI de la ciudad. Y para eso, pues tenemos diferentes submesas de trabajo con diferentes temas y actividades en los cuales debemos mejorar para poder posicionar. Tenemos mesas como productividad, mesas de mercadeo, de relacionamiento, y hacemos parte de una submesa que se llama la mesa de talento. Sabemos que uno de los principales pilares para posicionar nuestro sector son ustedes, las personas que están con nosotros en el sector TI en nuestras compañías. Queremos invitarlos para que conozcan, para que se vinculen. Igual ustedes ya hacen parte de esta comunidad también, para que estén en las diferentes actividades que estamos desarrollando. Trabajamos no solo con esta comunidad, sino también con instituciones aliadas como Manizales Tech Talk, para que logremos este gran sueño que tenemos todos en conjunto, y es este posicionamiento del sector TI. Estamos trabajando, y para los que nos acompañan el día de hoy y son estudiantes de último semestre, la próxima semana vamos a tener un evento que se llama Open House, para mostrarles a ustedes cuáles son esas empresas que pueden encontrar en Manizales y en
las cuales ustedes también pueden ejercer su profesión, no necesariamente tienen que buscar afuera. Aquí también tenemos unas empresas con excelentes condiciones, qué perfiles están necesitando. Entonces, para los que estén interesados, pueden buscar a los coordinadores de práctica directamente de las universidades para que puedan inscribirse y asistir a este gran evento. Se llama el Open House de Mantix. Entonces, nada, aquí les dejamos el enlace, seguir nuestras redes sociales. Tenemos actividades no solo para las personas que están en universidades, también para las personas que ya están ejerciendo pues la profesión. Y lo que queremos nosotros como responsabilidades es mostrarnos, no solo aquí en Manizales, sino también en el país, y pues que vean todas las posibilidades que tienen en estas empresas. Entonces, bienvenidos todos, ustedes también hacen parte de esta comunidad y los invitamos a participar. Gracias, John Edison. Muchas gracias, Vivi. Tenemos un conjunto de recomendaciones generales. Lo primero es que los micrófonos y las cámaras deben estar desactivados para poder facilitar la exposición del tema. Y lo segundo, que es una pregunta frecuente que siempre se realiza, es: ¿esta charla estará disponible en algún sitio? Sí, estará en el canal de YouTube que compartí anteriormente. Espero tenerla más o menos en 2 días allá, para que puedan visitarla en caso tal de que tengan algún tipo de duda, o que si la quieren compartir con alguien adicional a quien le pueda interesar, que también lo hagan. Si tienen algún tipo de pregunta para el expositor, este es el lugar para hacerlo. En el transcurso de la sesión lo que haremos es compartir este enlace con ustedes en el chat. Pueden ir allí. Es un Slido. En Slido pueden poner su nombre. Si quieren hacerlo de forma anónima, también lo pueden realizar. Pueden también votar por las preguntas que más les gusten, y pues al final del evento lo que vamos a hacer es un filtro por las más votadas, y Mario muy amablemente pues ya nos responderá todas las que tengamos allí. El próximo evento se los compartimos acá. Tenemos ahí un pequeño inconveniente con la carga del video, pero no hay problema. Por acá les compartimos qué es lo que vamos a tener. Va a ser un meetup donde hablaremos de algo interesante que viene desarrollando a nivel mundial el desarrollo de software, temas de DevOps, especialmente enfocados a cómo crear equipos TI de alto desempeño. En este meetup hay varias personas involucradas: la alcaldía, la Secretaría de Competitividad, y el expositor es de DevOps Medellín, una de las instituciones más grandes del país respecto a tema de DevOps. Probablemente si han trabajado en estos temas saben que DevOps Colombia tiene un conjunto de capítulos. Acá en el país existe DevOps Bogotá y DevOps Medellín, y DevOps Medellín es uno de los que impulsa más el tema cultural de aplicar estas metodologías, y ha traído grandes expositores. Por fortuna tendremos a Carlos Zapata. Carlos Zapata es un consultor senior de TI, es ingeniero electrónico con más de 20 años de experiencia, y nos comentará cómo crear equipos de alto desempeño, tanto desde la perspectiva de la formación como profesionales, cómo podemos optar por ser una persona de alto desempeño para contribuir a los equipos a los que pertenecemos. Les pedimos también que califiquen este evento, que nos den toda la retroalimentación, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar desde su perspectiva. Sin más preámbulo, entonces vamos a presentar por acá a Mario, no sin antes darle las gracias de estar compartiendo todo su saber acá. Mario es ingeniero de sistemas de la Universidad Autónoma de Manizales, especialista en sistemas de información geográfica. Actualmente cursa la maestría en ingeniería. Como emprendedor nato tiene experiencia de 17 años en la construcción de modelos de negocio enfocados en sistemas de información para apoyar la eficiencia y productividad de las empresas de servicios públicos. Convencido de la innovación y la transformación organizacional, renueva su negocio de manera constante en busca de la creación y captura de valor para la misma. Mario actualmente es el CEO de Sigma Ingeniería. Mario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y te dejo el escenario. Don John, mil gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta invitación. Cuando me decían que el ejercicio es un poquito medio una charla cuasi magistral, digamos que las intervenciones de las preguntas las hacemos al final.
pero pues si alguien tiene la necesidad de levantar la mano y preguntar, yo sé que me va a saltar el ejercicio con John, pero pues si algo, pues vamos mirando si lo podemos hacer. Si no, vamos de tiro largo y vamos conversando de este tema. Que levanten la mano, Mario, y de una yo te hago la señal, listo. Listo, perfecto. Digamos que es que conversadito es como mejor. Eso así como de tiro largo, pero no importa, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a compartir escritorio, a ver si podemos hablar del tema. No sin antes pues agradecerles por permitirnos estar aquí. Déjenme yo ubico esto por aquí para que se pueda ver. No sé si ven bien. Sí, está perfecta. Listo, ok. Bueno, vamos a conversar un poco hoy sobre esos desafíos y esas oportunidades que tienen los sistemas de información geográficos y que hemos venido trabajando y que hemos venido rastreando un poco de lo que ocurre alrededor del tiempo y la historia en términos de sistemas de información geográfico. Este es un poco como el derrotero de lo que vamos a hacer hoy. Bueno, ¿qué es lo que ha venido pasando? ¿Qué son los sistemas de información geográfica? Es un elemento importante para poderlo tener en contexto. Eh, Me imagino que dentro del auditorio pueden haber estudiantes, gente que trabaja con los sistemas de información geográfico, emprendedores alrededor de los sistemas de información o simplemente emprendedores que están buscando oportunidades de negocios y pues la idea es poder conversar sobre cuáles son esas oportunidades, qué tendencias vienen asociadas, qué perfiles y cómo se pueden ubicar en este mundo de los sistemas de información geográfico y pues ahí vamos avanzando poco a poco. Vamos a arrancar con esta imagen muy bonita, Steven Spielberg en su video en su set de Indiana Jones, tratando de identificar un modelo 3D de cómo se vería la toma en un momento determinado. Y esto no pasó hace mucho, 1981, o sea, hace nada, todavía estamos hablando de los sistemas de información geográfico vistos así, haciendo modelos en 3D para tratar de implementarla. Hoy los sistemas de información geográfico nos ofrecen otro tipo de potencialidades que nos permiten reflejar el mundo real y entenderlo y analizarlo de una forma distinta, no simplemente la toma que estaba viendo Steven Spielberg ahí, sino recrear esos elementos de distancia, de análisis, de analítica de datos, de dónde ponemos los diferentes, las tomas, los sets y ese tipo de elementos es parte de los cambios que han surgido en los sistemas de información gráfica. Y para entender un poco el ejercicio de qué ha pasado, eso que ustedes ven arriba y esos bloques, es lo que ha pasado desde los 60, ¿sí yo? Ok. Eso que ha pasado desde los 60 hasta los 70, ¿cuál es ese bloque de cosas que han ocurrido en ese transcurso de tiempo? Esto es una tecnología, digamos que la tecnología corre rápidamente, pero ha tenido, digamos, unas etapas y unos periodos importantes de trabajo. No me voy a detener a contarles toda la historia, pero se los voy a dejar en el slide para que lo miren. Y he colocado un par de puntos importantes que me parece que podríamos reflexionar sobre ellos. El primero es cómo arranca toda esta historia. Arranca en Canadá, cuando el Sistema de Información Geográfica de Canadá dice, oiga, necesitamos sistematizar lo que ocurre en el mundo real, en el terreno como tal, y todo lo que pasa en el tema del medio ambiente. Y si ven, hoy el medio ambiente es una de las tendencias importantes en los sistemas de información geográfico. Inicia en 1963, cuando Canadá dice, hay que montar un sistema de información geográfica. No lo llamaban sistemas de información geográfico, no eran sistemas de información geográfico, simplemente es toda esa representación geográfica. ¿Cómo hacemos para llevarla a sistemas de información? Y a partir de ahí, Harvard monta un laboratorio y en ese laboratorio se empiezan a generar esas máquinas para poder hacer los análisis espaciales y poder empezar a coger esas geometrías, esas líneas, esos puntos y empezar a hacer análisis. Y más o menos hacia 1964, ahí estudian tres de las personas más importantes para esta industria. El fundador de Esri, el fundador de Intergraph y el fundador de Airbus. Ellos tres, a partir de ese ejercicio, desarrollan todos los bullets que ustedes ven ahí adelante y ayudan a hacer ese desarrollo de los sistemas de información geográfica. Gobierno, entre los 60 y los 70 de los Estados Unidos empieza a entrar el transporte, se hace la primera encuesta georreferenciada y empezamos a tener datos y empezamos a avanzar en el tiempo hasta llegar más o menos hacia el final donde 1979 empezamos a tener los primeros sistemas de información geográfico vectoriales. Lo primero que teníamos era una malla, piensen hoy cómo se ven las imágenes, y es muy similar a lo que está ocurriendo hoy con lo que se ve en la analítica de datos de imágenes y en todo lo que está ocurriendo con inteligencia artificial y machine learning, donde partimos de una fotografía llena de píxeles y esos píxeles tienen datos. Pues eso era lo primero que teníamos en los 60 y en los 70 en lo que tenía que ver con sistemas de información geográfica.
Solo hacia final de 1979 empezamos a tener líneas, puntos y polígonos para poder empezar a hacer relaciones topológicas entre los elementos. Llega 1980, toda la etapa de los 80 y los 90, un tema supremamente interesante porque empieza a aparecer Unix, y Unix da una capacidad de procesamiento, de nuevo, lo mismo que está ocurriendo con el tema de la analítica de datos hoy, muy importante hacer el reflejo de las imágenes, pero si no teníamos capacidad de procesamiento, procesamientos convergentes, hipercomputación y todo lo que está ocurriendo hoy, pues digamos los análisis se vuelven muy complejos. Entonces en los 80 vuelve y se replica esa historia y Unix empieza a masificar y empiezan a aparecer todo lo que es ArcInfo. Los sistemas de GPS en 1981 ya se empiezan a estabilizar y empieza a surgir toda la capa de lo que es los estándares abiertos de los sistemas de información geográfico hacia 1994. Llegan los satélites, un tema supremamente atractivo y supremamente interesante, en 1997, el Landsat 7, y empezamos a encontrar un modelo de negocio específicamente en todo ese despliegue de lo que es el manejo de los GPS, de los seguimientos. Bueno, no es que lleguen los GPS en 1977, los satélites en 1997. Digamos que se lanza el Landsat 7, que tiene una capacidad importante en términos de analítica de datos, de reflejo de datos e interpretación de datos. Y a partir de ahí empezamos a tener unos datos importantes. Llega el siglo XX, para que pasemos ahí, y llega un transformador de la industria que empieza a masificar el ejercicio. Llega Google con todos sus Google Maps y empieza a darle esa capacidad a la movilidad y todo el ejercicio de lo que ocurre en el tema de los smartphones hacia adelante, y entonces aparecen elementos como Quantum GIS, como Google Lace, como Google Street Map, que empiezan a transformar la industria y empiezan a complementar el ejercicio dentro del proceso. Entonces, en esa historia del tiempo, cuando hablamos de cuáles son las oportunidades, yo les digo, una cosa es las oportunidades que ocurren en Colombia y otra cosa son las oportunidades que ocurren en Estados Unidos, los que están lanzando satélites, SpaceX con todos los nuevos satélites que acaba de lanzar. Ese tipo de elementos son oportunidades distintas, pero esta industria empieza, digamos, a transformarse. Pero entonces, ¿cómo se construye o cómo se identifica lo que son los sistemas de información geográfica? Esta foto me parece muy linda, porque si bien es cierto todo el ejercicio de la cartografía y los mapas existían, los sistemas de información geográfica, este se considera uno de los primeros mapas para sistemas de información geográfico, lo hace John Snow en en esa pandemia de la cólera en 1854. Y ese mapa que ustedes ven ahí no simplemente era el mapa de las vías y dónde estaban los muertos, que son los punticos que están ahí sin colores, sino que si ustedes ven en X, esas X marcan los puntos donde estaban las tomas de agua. Y esas tomas de agua, él empieza a hacer su primer discurso sobre la razón por la cual se desplegó esa pandemia y cómo atacar y resolver ese ejercicio. Es decir, que los sistemas de información geográfica no solo son mapas, no es poner el mapa en una movilidad o poner el mapa en una web o poner el mapa y verlo acercar y alejarse. Los sistemas de información geográfica son análisis de datos alrededor de la información geográfica. Y ese fue el primer ejercicio que se tiene identificado alrededor de los sistemas de información geográfica. Vamos a hacer una fotico rápida de lo que son los sistemas de información geográfico. Y yo sé que todos los que han trabajado en el tema de la cartografía o de los sistemas de información geográfico, pues están asociados a este desagregado de información. Yo lo único que hice fue dividir información espacial e información alfanumérica, pero los sistemas de información geográfico se componen de información geográfica, de software que le da la capacidad de interpretación o de representación a esos elementos geográficos, de procedimientos, como lo vemos hoy en la transformación de los datos, igual en esa analogía que hay una serie de procedimientos que no solo están fundamentados en los sistemas de información geográfica, lo vamos a ver un poco más abajo, en el talento humano, todas las disciplinas que hay alrededor de los sistemas de información geográfica. En el talento humano, en el hardware que requerimos para poder hacer esos procesamientos. Recuerden por ahí en la segunda etapa, cuando llegamos hacia los 70, el disparo que le da Unix a toda esta parte del proceso. Y por último, la información alfanumérica. Mucha gente cree que los sistemas de información geográfico era simplemente los mapas, y cuando uno entraba a las oficinas de sistemas de información geográfico 10 años atrás, lo que teníamos era una mesa digitalizadora muy bonita que servía para poner los tintos de todos los que llegaban a la oficina.
y el ejercicio de la cartografía empieza a ser un elemento, pues digamos que se empieza a perder valor dentro del ejercicio. La información alfanumérica es supremamente importante. No solo se georreferencia la información que tiene componentes espaciales, sino que también se georreferencia la información que no tiene componentes espaciales. ¿Sí? Ok. Vale. Esta es una imagen típica donde vemos el mundo real y el mundo real se empieza a desagregar en diferentes elementos, en diferentes capas, y esto es lo que hace básicamente una persona que analiza el mundo geográficamente y desde ahí pues lo puede manejar. Vamos a analizar rápidamente qué hay. Lo primero que siempre contamos, porque es un tema que se pierde de vista, es que la información espacial tiene dos tipos de representación. Una representación que se conoce como raster, que si se acuerdan en el gráfico que teníamos, es lo primero que teníamos en las primeras etapas del proceso, que hoy continúa y que hoy se ve muy fuerte en el tema, digamos, de análisis de imágenes, machine learning, inteligencia artificial, interpretación de imágenes, es la base del concepto, pero además de eso, es el sustento de todo lo que son fotografía aérea, fotointerpretación, imágenes satelitales, digamos, es una representación totalmente fuerte, válida y que lleva muchos años y que tiene una matemática y un sustento teórico matemático muy importante alrededor del proceso. Y existe otro tipo de representación que es el vectorial, y hay unos elementos básicos o típicos que son puntos, líneas o polígonos, pero no son los únicos. Un elemento puede ser multilínea, multipunto, multipolígono, colecciones, y hacen parte de las representaciones geográficas que hacemos. Y lo que ustedes ven arriba es cómo se modela geográficamente un sistema de información geográfico. En un modelo tradicional uno tiene entidades, pero aquí tenemos otros tres elementos supremamente importantes. Si la entidad tiene geometría o no, si está georreferenciada o no, es decir, si está localizada geográficamente y ubicada a través de satélites y georreferenciada, o a través de estaciones totales y mallas de topografía o de topografía. Si tiene topología o no dentro de los elementos, y aquí hay un elemento que es supremamente importante, que a veces cuando uno escucha que montan los sistemas de información gráfico, todo el mundo se refiere a los GeoJSON, pero los GeoJSON no tienen topología, y es un elemento que es muy importante depurar y cuidar muy bien al momento de hacer análisis espacial. Entonces hay que especificar si el elemento tiene topología o no tiene topología, y además de eso el tipo de representación que tiene el elemento. Cuando uno monta y hace el modelamiento de la información geográfica, pues hay que especificar claramente en sus elementos espaciales este tipo de características. Pero además, los elementos espaciales tienen dos formas de representación adicionales. Multiforma, o digamos, elementos que pueden ser puntos, líneas o polígonos simultáneamente, dependiendo, por ejemplo, de la escala. Si yo voy a una escala muy bajita, tengo un predio, pero el predio puede ser un polígono, pero si empiezo a escalar si empiezo a subir mi escala, el punto pasa a ser de un punto, el polígono pasa a ser un polígono a un punto, y posiblemente es el centroide o simplemente la representación, pues hace que se convierta en otro tipo de geometría. Y eso es otro elemento que hay que especificar cuando alguien diseña un sistema de información gráfica. Y el tercer elemento que es muy importante tenerlo en cuenta es cuando ese elemento, que es por ejemplo un punto, se transforma geográficamente en el tiempo o cambia en el tiempo, y ahí aparecen todo lo que son los análisis multitemporales, pero también por ejemplo aparecen los seguimientos vehiculares, donde un punto, por ejemplo, como un vehículo, tiene una representación que se va almacenando en el tiempo y que esa representación debe ir cambiando, pero debe ir almacenándose y conservándose. Y eso hace que se genere un elemento importante que son grandes volúmenes de datos. Para hacer todo ese ejercicio de la representación espacial de los datos, pues es necesario software. Y aquí también hay un elemento muy importante. Muchos creen que ser un especialista en sistemas de información geográfica es hacer uso de una herramienta SIG. Hago uso de Esri, o hago uso de QGIS, o hago uso de librerías, pero digamos que el portafolio es mucho más amplio, y ahorita que veamos el siguiente slide con la movilidad, pues, y lo que hizo Google, pues hay un despliegue gigante en términos de calidad de la información y de herramientas. Todos tienen unas librerías base, de donde parten. GeoTools, Sextante, GEDAL y ORG son de las más grandes dentro del proceso, de las más fuertes. Sobre ella se sustentan muchos de los análisis y de los otros desarrollos que hay de ahí para arriba. A estas podemos acceder directamente desde desarrollo,
Y ahí hay un elemento importante y una oportunidad para los desarrolladores empezar a entender ese conjunto de librerías que sustentan los sistemas de información geográfica. Hay un conjunto que no es muy estudiado, pero que es muy importante para los sistemas de información geográfico, que son los metadatos, los datos de los datos, porque estos elementos van cambiando en el tiempo y cada uno de los atributos tienen características y representaciones. Y la gestión de los metadatos es un elemento supremamente importante, incluso para llevarlos a bases de datos, por ejemplo, documentales, que son, digamos, el tipo de base de datos con el que se representa este tipo de problemáticas. Por encima de eso tenemos un elemento y un jugador supremamente importante que son las bases de datos geográficas. Muchos utilizan un término propietario de la industria que es Geodatabase, que no necesariamente son bases de datos geográficas, es un componente que espacializa bases de datos, pero que no necesariamente son las bases de datos geográficas, sino que como acostumbramos a utilizar un tipo de herramientas, pues normalmente a todos les llamamos las Geodatabase. Pero aquí bases de datos de diferentes formas y todos tienen un conjunto de herramientas que espacializan y le dan capacidades funcionales geográficas. Ahorita vamos a ver algo de ese estilo. De hecho, voy a ir cambiando por aquí a mostrarles cosas. Esta, por ejemplo, es un PGAdmin y cuando ustedes verifican el conjunto de bases de datos espaciales que uno tiene ahí, pues tenemos una serie de funcionalidades asociadas específicamente a elementos geográficos. Entonces podemos empezar a ver pues desde la columna geométrica que utilizan o que tenemos, o pues básicamente podemos ver los diferentes tipos de funcionalidades y de disparadores. Se me perdieron las funciones. Los diferentes tipos de funcionalidades que él carga cuando ya empezamos a ver elementos espaciales. Se lo va a llevar directamente a Google. Vale. Entonces, cuando le montamos a un motor de base de datos una extensión espacial, lo que estamos ganando es un conjunto de funcionalidades que nos permiten hacer análisis espacial de los datos. Y esto es básicamente uno de los elementos más importantes. ¿Todos lo tienen? Sí, digamos que todos tienen casi siempre un componente espacial. Uno de los más fuertes es Postgres y Postgres, y es más fuerte porque sus tipos de indexaciones, que son R-Tree, hacen que las velocidades de consulta sean mucho más rápidas, pero además de eso, el tipo de base de datos que estamos trabajando. Postgres es una base de datos orientada a objetos, pero además de eso, espacial, que permite de alguna forma tener un tipo de velocidad diferente. Distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con un Oracle Espacios, que es una base de datos documental, o con un Hadoop, o con un Mongo, que pueden empezar, o Cassandra, por ejemplo, que pueden empezar a tener otro tipo de velocidades distintas. Entonces, dependiendo del tipo de problemática que tengamos, de la frecuencia de los datos, del volumen de la data, para que se hagan una idea, por ejemplo, un seguimiento de GPS puede estar recibiendo cada 50 metros posiciones y eso puede recolectar en un día fácilmente 2 millones de datos para un equipo de trabajo de 20 vehículos. Entonces ese volumen de datos, esa frecuencia hace que requieran velocidades y estructuras de arquitecturas distintas para poder responder a ese tipo de cosas. Después de que tenemos bases de datos, pues el segundo elemento que aparece como jugador son todo lo que son los servidores. Y ahí hay un conjunto de servidores importantes. Digamos que los dos jugadores fuertes hoy son un GeoServer y un ArcGIS Server. ArcGIS tiene un despliegue, ustedes ya lo vieron. Él nace casi que en la década, en 3 décadas atrás, entonces en los 60, 70, y desde ahí ha venido posicionándose con una experiencia importante y con un modelo de negocio muy valioso y muy interesante. GeoServer es un muy buen jugador y desde ahí puede, digamos, servirse cartografías y mapas y desde ahí podemos hacer geoprocesos, por ejemplo, geoprocesamientos. Entonces son dos jugadores supremamente importantes en esta parte de la historia. Clientes arriba, aparecen dos clientes, un cliente desktop y unos clientes ligeros. Y aquí uno de los jugadores más fuertes en los clientes ligeros aparece con Leadfleet, una tecnología hecha sobre Java muy rápida, muy fácil de implementar. Pero de nuevo, no quiero que asuman que los sistemas de información gráficos son montar visores cartográficos. Si ustedes van a Leadfleet, tienen cosas como estas, supremamente rápidas de montar, donde uno tiene, por ejemplo, animaciones que pueden cargar directamente, verificar integraciones rápidas sobre los datos y puede montar cartografías y mapas muy rápidos de visualización con códigos extremadamente simples y sencillos que se integran sobre un HTML y un Java de fondo. No hay mucha carne en el ejercicio, lo difícil en realidad es integrarlo con los modelos de negocios. Entonces, Leadfleet es un muy buen jugador.
ArcGIS Online es un muy buen jugador con una facilidad para que el usuario pueda construir. Y en los clientes de esto, pues tenemos a GBSIG, GRASS, QGIS, y Esri de nuevo como uno de los jugadores más representativos del mercado en esta parte del proceso. Casi todos terminan siendo jalonados desde aquí. Yo quisiera haber colocado una capa adicional y es lo que hoy está ocurriendo en desarrollos, por ejemplo, en términos como Python, que está haciendo elementos interesantes de análisis y ahorita les voy a mostrar algo de lo que se puede hacer directamente en desarrollo. Y luego llega Google, le pone una capa de movilidad, masifica el ejercicio y ustedes pueden encontrar un volumen de aplicaciones móviles para hacer captura de información de diferentes fuentes. Entonces ahí hay todo un mundo donde pueden haber capturas de información, levantamiento de datos, censos, encuestas, temperaturas, humedad, sensórica, y eso pues básicamente dispara toda la dinámica de lo que son los sistemas de información. En cada uno de esos frentes hay formas y espacios de trabajo distintos, ¿de acuerdo? Voy a tratarlo de partir un poco más a través de los procesos que se viven en un sistema de información geográfica. Cuando uno empieza a montar un sistema de información geográfico y te contratan para hacer un ejercicio de estructúreme y mónteme un área o un proceso, o resuélvame un problema, o hago un afinamiento del sistema de información geográfico, pues lo primero que uno arranca es por resolver dónde está la captura de los datos. Quién, cómo, cuándo y cómo se está capturando esos datos. Luego, cómo se está almacenando los datos, qué preservación de los datos se tienen, qué tan frecuente es y qué volumen de datos estamos almacenando, qué tipo de visualización estamos haciendo de los mismos, qué usuarios están consultando y a través de qué tipos de visualizaciones, y por último, los análisis de información que se están generando al final de esa data dentro del ejercicio. Y cada uno de esos elementos pues tienen oportunidades de trabajo y oportunidades, digamos, de construir modelos de negocio distintos en esta industria. No me voy a llevar a hardware ni a información alfanumérica, pero quería mostrarles esta representación gráfica de los conceptos y los conocimientos que hay detrás de un sistema de información geográfica. Y aparece la astronomía y ustedes dicen, pero astronomía, pero ¿qué es esta historia? ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Sí? Pues desde ahí arranca el ejercicio de los sistemas de información geográfica, de entender ese comportamiento de la astronomía, le da un sustento importante matemático a todo el ejercicio geográfico y desde ahí podemos conocer cuál es esa forma de la Tierra, esos elementos. La gente cree que la Tierra es redonda, no, es un error común, pero digamos la geodesia y la geología nos empiezan a determinar que cuando estoy parado en un territorio, la forma de la Tierra, que se conoce como el origen de los datos en el que estamos trabajando, el tipo de representación que estamos haciendo y la forma en que nos movemos en el mapa y la representación que hacemos, pues son elementos que vienen asociados a todo el ejercicio de la geografía, la geología, la geodesia, la topografía, y después de que viene ese ejercicio, eso se baja a la cartografía como tal, y en la cartografía empezamos a tener una entrada, todos los que somos de la industria del análisis de la información. Esa representación geográfica de los datos, esa forma en que nosotros administramos, lo llevamos, lo almacenamos y hacemos análisis de la información, pues hace parte de todo ese territorio que empezamos a tocar aquí con la informática y que se vuelve hoy un elemento importante la estadística y la analítica para llegar a los sistemas de información geográfica. Hay una diferencia importante entre los CAD y los sistemas de información geográfico, y es que cuando solo llegamos hasta el elemento cartográfico y la representación geográfica y las dimensiones, estamos hablando de CADs, pero cuando ya metemos información asociada a cada uno de sus elementos y empezamos a meterle estas otras dimensiones, pues empezamos a hablar de sistemas de información geográfica. Con la cartografía viene la fotometría, viene la geodesia satelital, muy importante, y hay dos elementos y dos jugadores en términos de conocimientos que empiezan a jugar muy fuerte en esta historia, y es todo lo que tiene que ver la física y la electrónica para toda esa parte de la sensórica, GPS, radares, sonares, que son un elemento importante de captura de datos que nos lleva a todo el mundo de las telecomunicaciones. Entonces, es difícil decir que uno puede llegar a ser un experto en sistemas de información geográfico porque hay tantas dimensiones que lo único que lo obliga a uno es a escuchar y a entender. Y ahí parece que el problema estuviera medianamente resuelto.
pero resulta que los sistemas de información geográfica tienen nombre y apellido. Y entonces aparecen las dimensiones sobre las cuales se aplica un sistema de información geográfica. Entonces, el mercadeo, como geomarketing, las ventas, la logística, los ambientalistas, toda la parte ambiental, toda la parte de gobierno, de salud, de educación, de minería, de agro, servicios públicos, construcción, transporte, que creo que la repetí, no la repetí, pero todas las dimensiones entregan una lógica de negocio distinto que tienen que ver con esta información alfanumérica y ese entendimiento de la lógica de negocio. Entonces, quien trabaja en el mundo de los sistemas de información geográfico no solo conoce de bases de datos exclusivamente, sino que es obligación que conozca el modelo de negocio del cliente, de saber de lo que el cliente hace. Cuando hablamos de mercadeo y hablamos de geomarketing, hablamos de huecos de mercado, hablamos de trayectorias, hablamos de logísticas de reparto, hablamos de un montón de elementos que hacen referencia a ese core de negocio del cliente. Entonces, los sistemas de información geográfico toman tintes distintos y toman colores diferentes, donde cada una de esas disciplinas que ustedes ven aquí aporta sus elementos y de ahí es básicamente donde se saca ese tipo de cosas. Entonces, un especialista en sistemas de información geográfico primero no se las sabe todas. Hay muchas disciplinas que saben muchísimo más que uno y uno tiene que tener esa capacidad de escucha para entender cuáles son los aportes que tiene un catastral geodesta o que tiene un topógrafo o un geólogo y que vienen anidando o sumándole valor a todo lo que son los sistemas de información geográfica. Vamos a hablar un poquito entonces de las oportunidades de los sistemas de información geográfica. No sé cómo vamos de tiempo, don John. Vamos, excelente, Mario. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Sí, hay varias. Ay, huepucha. Varias preguntas. ¿Quiere que hagamos una pausa técnica para que respondamos? Hágale, Sí, pues, está que eso bien, me gusta chismosear. Listo, hágale. La Si primera quieren, va levantando la mano o colocan el mic, no hay problema. te las Hágale voy uno. a leer acá. ¿Cuáles son las bases de datos más utilizadas para los SIC? Creo que hablaste algo ahí. Sí, digamos que muchos, digamos en el sector de la industria de servicios públicos, la mayoría están orientados hacia bases de datos en Oracle. Y Oracle tiene un componente que es Oracle Spatial, que es un componente muy bueno, muy interesante. A mi juicio, y esta es una observación personal, es mucho más rápido el motor de base de datos espacial de Postgres para elementos como vectoriales. Ahí funciona muchísimo más rápido y nos gusta mucho más los motores de base de datos Postgres y Postgres. Y de hecho creo que hay una tablita de referencia, ahorita la vamos a ver más abajo, de lo que es ese motor de base de datos Postgres en su desempeño. Entonces, esos son los dos motores de bases de datos, digamos, más utilizados. Algunos hacen referencia a SQL, a SQL, con su motor de base de datos espacial, pero digamos que no ha logrado el desempeño que yo creo que tiene Postgres en este momento. Hay otra cosa importante y es que algunas de las cosas se las han llevado a servicios en los motores de bases de datos y es un poco la entrada de lo que han hecho las entradas de la nube, y es que muchos de los procesamientos que se hacían en motor de base de datos se están haciendo en nube y eso funciona muy bien, pero golpea mucho en el ejercicio en grandes volúmenes de datos. Entonces ahí creo que podría ser esa como la respuesta. Listo, perfecto. Vamos por la segunda. Basado en su experiencia, ¿hacia dónde se dirigen los SIC en un futuro? ¿Apoyarán el proceso de Smart Cities? Sí, definitivamente. Lo vamos a ver en este slide que tenemos, o en este grupo que tenemos acá. Pero cada uno de esos elementos que ustedes ven arriba, la captura de datos, el almacenamiento de la información, el postproceso, la visualización y el análisis de la información, pues de marca un elemento importante y es que se invierte la relación geográfica de los datos. Es decir, antes nosotros nos parábamos en un sitio, buscábamos el punto geográficamente y analizábamos lo que estaba ocurriendo. Ahorita se invierte la relación y es lo que se llama, la industria tiene un nombre para eso, pero es como localizaciones inteligentes. Y es a partir del posicionamiento donde estoy, qué es lo que yo puedo analizar geográficamente de nuevo sobre el territorio en el que estoy. Pero es el dato geográficamente el que aprende. No soy yo el que le dice al dato qué hace, sino que es el dato el que está aprendiendo y es la posición la que está aprendiendo. Entonces, ese relacionamiento invierte el ejercicio y hace que los sistemas de información geográfico también se inviertan.
y hace que los modelos cambien. En otras palabras, imagínense en una empresa de servicios públicos donde yo tengo un punto de lectura en una casa y esa casa está georreferenciada. Y eso era lo que hacíamos antes. Íbamos, hacíamos el inventario, localizábamos el cliente y el cliente aprendía de ese territorio y ubicábamos el cliente y lo llevábamos a una base de datos, lo mostrábamos geográficamente y le pegábamos a eso toda la información alfanumérica. Ahora se invierte el proceso y resulta que una persona cualquiera debe ser capaz de identificar qué ocurre en ese territorio y es casi que dinámicamente que nos entregan dónde son los sitios. Entonces ya lo que se hace es, dígame el sitio donde es más fácil vivir porque el consumo de agua es mejor. Y se invierte toda la analítica y lo que hace es que me devuelve datos, y eso son posiciones inteligentes, que me devuelven situaciones del mundo real. Entonces los sistemas de información geográficos, si los miramos holísticamente, antes iban del dato hacia afuera, de la geografía hacia afuera, pero ahorita son los sistemas de información gráfico lo que me devuelven puntos que posiblemente ni siquiera existían en el espacio. Y eso hace que los sistemas de información cambien y la forma de almacenamiento cambie. Muy fuerte en la captura de datos, porque la captura de datos, si ustedes ven la línea que hay ahí, ese desagregado que se ve acá, en la línea de datos pues partimos de una imagen satelital. Ahí estaban todo lo que es, todo lo que hoy se dispara. De hecho, SpaceX acaba de lanzar 60 nuevos satélites solo para dar internet. Y es un tema, digamos, muy importante porque hay territorios que no teníamos cobertura. Y esto pues ya, por ejemplo, da una dinámica distinta. Ya podemos comprar por demanda imágenes del satélite que pasan cada hora, cada 2 horas, cada 10 horas. Entonces, dependiendo de la frecuencia de los datos, por ejemplo, se utiliza mucho en España para el tema de incendios. Yo puedo comprar por demanda las fotos de cómo está la zona en la que estoy trabajando. Entonces, esa nube que nos está cubriendo alrededor del satélite se está cambiando. Pero si bajamos un pitico más, tenemos obviamente las plataformas de drones. Todo el mundo quiere volar drones y todo el mundo quiere hacer drones y todo el mundo quiere ser piloto de drones. GPS, que les voy a mostrar un par de ideas de lo que pasa con GPS. Llegamos a la movilidad, pero llegamos al IoT. Y el IoT nos dice, todo lo que se mueva quiere tener geometría. Y entonces, ¿cuál es la oportunidad de negocio que hay ahí? Tenemos una nevera, la nevera guarda helados, los helados abren y cierran, pero sabemos cuántas veces se abrió y cerró, y eso geográficamente puede disparar la fuerza de ventas y decirle, señor, este señor se le acabó los helados, o este señor dejó la puerta abierta, seguramente se le descongelaron los helados, tiene 2 horas para salir a venderle más. Entonces, esos ejercicios hacen parte de lo que hoy ocurre con IoT, y todo quiere tener georreferenciación y todo quiere tener posicionamiento. Entonces, el problema baja mucho más, pero aumenta el volumen de datos y se complica la analítica de datos. Obviamente para Big Data, ideal porque vamos a tener mucha data más para hacer análisis, pero digamos es un poco el comportamiento de lo que ocurre. Me perdí la pregunta. ¿Qué fue lo que preguntó? Sí, ¿respondí o no? Sí, yo creo que sí. Pensaría que sí. Ok, válido. ¿Qué más tenés por ahí, doña? Listo. Vamos acá con una que es como referente a lo que venías hablando. Hablando de la formación, ¿cuáles son las habilidades básicas necesarias para empezar en SIG? ¿Existe algún mapa de ruta establecido o alguna bibliografía a revisar? Bueno, muy interesante esa pregunta. Me voy a devolver al slide un segundo anterior. Miren, lo primero básicamente, yo diría que hay muchas disciplinas que pueden entrar en los sistemas de información geográfica. Me voy a ir a una disciplina que parece totalmente distante. Me voy a ir al diseño gráfico, ¿sí? Una de las etapas de la parte SIG es poder iluminar correctamente los mapas. Iluminar es colocarle los colorcitos. Todos los mapas se ven como iguales, todos tienen un OpenStreetMap atrás, tienen una capa de cobertura encima, un mapa temático, todos se ven con sombras y pare de contar, pero la iluminación de la cartografía y la forma en que estamos visualizando los datos actualmente empezaron a cambiar. Ya los mapas no son simplemente el mapa, ahorita vamos a ver, bueno, de hecho lo veían en Leadfleet, por ejemplo, la información geográfica, por aquí tenemos un ejemplo de Leadfleet, por ejemplo. Bueno, por aquí está un ejemplo de Leadfleet. Si ustedes ven, la representación de la imagen geográfica pues requiere mucho de ese ejercicio del diseño gráfico, pero además de eso, se compone de información espacial o espaciotemporal que requiere, digamos, una representación, una analítica distinta. Y hay formas diferentes de analizar la información y de visualizar. Entonces, para poder responder la pregunta, yo diría, lo primero es
pararse en cuál es la disciplina de estudio en la que está, y eso es como el vaso medio lleno, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas son las que yo me he estudiado y he formado? Pues para un administrador de sistemas informáticos posiblemente puede ser sus líneas de negocio o el modelo de negocio del cliente, que es muy útil. Para los que trabajan en analítica de datos, pues todo el ejercicio de análisis de datos, y a partir de ahí uno se para en ese ejercicio. El segundo elemento que yo haría es tratar de identificar en cuál de estos elementos yo quiero estar. Yo quiero estar en la captura de datos, quiero estar en el software, o soy bueno administrando procesos o gestionando procesos. Y ahí hay una línea importante de trabajo. Y el tercero es dónde quiero estar en esta parte del proceso. Capturando datos, almacenando información, procesamiento de datos y visualización. Y sobre eso, quizás que la parte más importante es tener los sustentos básicos de la información geográfica. Territorio, representación de la información, visualización de los datos, proyecciones, analítica, y esa es como la ruta básica de lo que hay en términos de sistemas de información gráfica. Yo diría que la recomendación principal es escuchar mucho. Nosotros siempre estamos en contacto con gente que tiene disciplinas distintas. Es decir, esta mañana estábamos hablando con un geólogo, pero en las horas de la tarde estamos hablando con una persona no sé, geodesia y cartografía, reproyecciones, traslado, transformación de la información, calidad de la información. Y cada una de esas personas nutre el bagaje de conocimiento, y a la final eso es lo que le permite a uno conversar de diferentes temas y tratar de juntar y relacionar conceptos para poder tener con qué afrontar proyectos de sistemas de información gráfico. Yo solo diría una cosa a esa pregunta, y es que no se dejen descrestar por los mapas. Los mapas a veces son una representación, pero no necesariamente resuelven los problemas de una industria. Y una cosa es visualizar mapas y otra cosa es resolver sistemas de información geográfica. Son dos cosas distintas y son disciplinas diferentes. Don John, ¿qué más tenemos por ahí? Listo, perfecto. Por acá, Juan David Posada nos pregunta, ¿qué opinas de la ética de los datos? ¿Cómo regularlos a la hora de poder integrar todo? Bueno, miren, hay dos líneas, yo diría que pueden existir dos líneas principales con las que se desarrollan sistemas de información, y me voy a referir específicamente a la forma de la captura de la información y cómo se publican los datos. En la línea muy europea, los datos se capturan y los datos son abiertos, y cada quien coge los datos y hace una interpretación de los datos. Es decir, yo puedo tener una estación hidrometeorológica que me está capturando una información cada 2 horas, me entrega una data y él me la entrega como un repositorio abierto. Y ahí está, mis datos están puestos ahí, y es responsabilidad de quien los interpreta hacer una correcta interpretación de los datos y una transformación de los mismos. Eso me permite tener diferentes fuentes de datos, y ahí es muy importante el concepto del metadato. Es decir, este análisis se hizo a partir de los datos que me entrega la estación von Humboldt. Y este mismo dato se hizo con datos que me entrega una estación meteorológica del Comité de Cafeteros. Y simplemente los datos están abiertos y es muy importante el metadato. Entonces, para poder responder esa pregunta, ahí la ética del dato está puesta en la persona que hace la interpretación, para poder decir que el análisis y el diagnóstico y la recomendación que él saca, o el análisis que él hace, lo hace a partir de fuentes de datos de ese estilo. En la línea un poco más gringa del proceso, los datos tienen que estar con un vetting y con una limpieza de los datos previa, para que cuando yo coja el dato, como que el análisis no tuviera ningún tipo de variabilidad. Es decir, yo cojo una data y uno hace esfuerzos desmedidos por tratar de limpiar la data, y que quien la coja tenga la misma referencia. Ahí la ética de los datos, en términos de la calidad, la información, la trazabilidad, pues está puesta en quien genera, transforma y pone los datos a exposición del público. Esa es una línea que tiene un riesgo muy importante, porque no sé si ustedes han escuchado, cada vez que alguien coge datos en analítica de datos o en este tipo de información, siempre lo primero que dice es: los datos están llevados. O sea, los datos son los peores datos que he visto en la historia, ¿sí? Porque depende un poco de esa interpretación que yo quiero tener de los datos. Entonces, están esas dos líneas, y eso hace que la primera parte, que es la captura de los datos, en términos de la ética de los datos, pues esté puesta en quien la captura o en quien lo interpreta.
Creo que lo que está ocurriendo con la última parte de la masificación, cuando los datos, me voy a parar en este cuadro que ustedes ven aquí, cuando los datos llegan a la movilidad, lo que ocurre es que la exposición de la información queda muy difícil de controlar. Cada una de las aplicaciones que ustedes como desarrolladores hacen y que seguramente le montan un mapa, seguramente capturan las posiciones, podrían hacer lo que quieran con esa data, ¿cierto? Y es un ejercicio que depende de lo que uno instale y lo que uno monte, y casi que está amarrado al desarrollador y lo que él puede hacer con esa información. Y hoy lo vemos en lo que ocurre. Ahora, sí creo que me parece que hay algo bueno en lo que ha ocurrido, y es que eso ha enriquecido las aplicaciones. Yo les decía ahorita que un poco la lógica de los sistemas de información han cambiado. No es que yo coja un punto de GPS y lo mande al mundo y con eso haga el análisis, sino que ahora el mundo me entrega información y es muy importante. Entonces uno dice, yo siempre me quejo porque comparten mis datos, pero cómo me gusta que me digan qué restaurante hay cerquita. Y uno dice, pero ¿y cómo hacemos eso si no compartimos los datos? ¿Cierto? Entonces, creo que cuando baja la aplicación de la movilidad, hay un mundo de la ética que se mueve muy difícil de gestionar, muy difícil de migrar, y ahí casi que el único que se puede cubrir es el usuario. Yo comparto o no comparto mis datos. ¿Estoy dispuesto a eso o no? En términos de los GPS, que es este punto que ustedes ven aquí, por ejemplo, los datos normalmente son del cliente y así deberían ser, ¿de acuerdo? A pesar de que hay datos abiertos y de que la información, hay estructuras de datos abiertos en términos de los datos, lo que a mí me parece que no es correcto es que uno coja los datos del cliente y haga negocio con los datos del cliente. Entonces, imagínense que a uno lo contratan para hacer una georreferenciación. Yo cojo la georreferenciación, monté los datos, me pagaron por la georreferenciación, se la devuelvo, pero además de eso me quedé con la georreferenciación para seguir haciendo negocio, ¿sí? Ese es un ejercicio que raya en el ejercicio, a mi juicio, de la ética. Esos son datos del cliente. No importa si están anónimos o no. Esos son datos del cliente y hacer negocio con los datos del cliente es un tema que yo considero que raya con el límite de la ética. No sé si de pronto respondo o si me metí en camisa de 11 varas. Soy malo para los ejemplos y siempre me meto en camisa de 11 varas, entonces lo siento. Don John, Listo, Mario. No, hasta ahora vamos bien ahí en esa parte. no le hemos barrado. Bueno, sigamos un pedacito más adelante a ver qué nos encontramos. Entonces, un poco esta captura de los datos, que es esta primera etapa del proceso, como les contaba, pues parte de unos elementos en términos de satélites, donde hoy hay que estar pensando en qué tipo de satélites se están enviando, qué tipo de sensores tienen, si tienen un infrarrojo cercano, un infrarrojo lejano, si están trabajando en qué banda, porque esos datos son parte de lo que requieren. Si ustedes van a un proyecto de medio ambiente donde el territorio es muy grande, seguramente la fuente de datos que van a requerir son imágenes satelitales, y esas imágenes satelitales pues hacen parte de todo un modelo de negocio donde hay que empezar a adquirirlas. Y los modelos de negocio van cambiando. Y ahí hay expertos, expertos en fotointerpretación, más un poquito más abajo, expertos en imágenes satelitales, en interpretación de datos, en transformación de información, en generar modelos digitales de elevación. Y ahí hay expertos importantes y un terreno muy, muy valioso. IDEAM, IGAC, medios ambientales, parques naturales, todo el tema, digamos, de territorios. La fuente de datos privilegiada es esta fuente que tenemos aquí. Y ahí hay una evolución gigante en lo que está ocurriendo. Acaban de lanzar, como les contaba, SpaceX acaba de mandar 60 satélites nuevos para darle internet a todos los sitios donde no hay internet. Luego sigue toda la plataforma de drones, una disciplina que ha cambiado mucho, o sea, en 3 años ya salen dentro de los términos de referencia públicos, se requiere piloto de drones. O sea, si ya era un artículo de lujo ser analista de datos, antes era ser DBA, arquitecto, ahorita hay piloto de drones. O sea, es un hobby brutal, con certificado, pero tiene riesgos asociados a la cotidianidad. Imagínense lo que significa la regulación de 70 drones volando en un territorio, y ahí hay un ejercicio, digamos, de la tendencia, que es el tema de vuelos autónomos, y eso lleva sistemas de información geográfica de por medio. Cómo programo mi vuelo, hago el vuelo, retorno, pero además de programarlo, yo tengo un ejercicio totalmente autónomo, no dirigido por un piloto en tierra, sino que está dirigido de forma autónoma. Aquí hay unos elementos interesantes por trabajar,
tiene unos retos importantes en términos de calidad de la información. Ya el territorio que estamos cubriendo es un territorio más pequeño. Incluso entre los drones hay vuelos más largos, vuelos más cortos, trayectorias y autonomías distintas. Entonces es un tema bien interesante. GPS es un tema que, si lo vieron, nace en la segunda etapa del proceso, en la segunda etapa histórica, y los GPS hoy es un mundo gigante. Aquí, por ejemplo, los mecatrónicos, los electrónicos, tienen un mundo gigante porque va desde el momento de la instalación, y aquí hablamos de perfiles técnicos, tecnólogos, profesionales, hasta la analítica de datos. Voy a hacer un zoom pequeñito a lo que ocurre con el tema de los GPS, porque siempre nos quedamos con la idea de que es latitud, longitud, velocidad, tiempos de parar y para de contar. Pero cuando uno mira lo que tiene un GPS, tiene más de 255 variables que se deben monitorear. Si me estrellé, si no me estrellé, movimientos, inclinaciones, osciloscopios, backup de desconexión, de reconexión, conexión al computador a bordo. Y cuando se conectan al computador a bordo del vehículo, el computador del vehículo tiene 2 líneas y 2 ramales distintos donde capturamos información permanentemente de todo el vehículo. Entonces, imagínense lo que ocurre cuando ustedes están transmitiendo un dato y el cliente les dice, quiero que me transmita cada 50 metros, o cada 2 minutos, o cada 30 segundos. Cada 50 metros significa mover el carro 2 posiciones. Y está mandando toda la trama de datos, y esa trama de datos llega, hay que almacenarla, estructurarla y llevarla a un sistema de información gráfico. Cada una de esas variables que ustedes ven ahí es un mapa temático posible de análisis de la información. Entonces, el mundo que tienen los sistemas de información gráfico y que se podría compartir, pues es gigante. Y eso nos lleva, voy a conectar un poco con el tema, no sé si es la ética del dato, pero digamos un poco con lo que ocurre en una de las industrias donde trabajamos, que es la industria de aseo. Prácticamente lo que estamos llenando en un momento determinado es como si tuviéramos rellenos de datos, rellenos, así como hay rellenos de basura, prácticamente tenemos rellenos de datos, datos que no le sirven a nadie. Es decir, ¿de qué me puede servir el seguimiento vehicular que hice cada 50 metros hace 6 años y lo tengo ahí guardado? ¿Sí? Entonces, la obsolescencia del dato es un elemento que los sistemas de información gráfica y los especialistas SIG tienen que tener en la cabeza. ¿Cuándo deja de ser vigente esa información? Tengo que darle de baja y simplemente la saco del estadio, o la mando a un almacenamiento, o la enfrío, o la tiro a un glaciar y allá la dejo, o la aprovecho para hacer analítica de datos. Y esos son modelos de negocio que el cliente hoy no conoce, cómo sus datos históricos y obsoletos pueden ser parte de un modelo de negocio actual. Llega la movilidad, lo que les contaba, el territorio es un poco más cercano, más pequeño, pero desborda todo el ejercicio social y de comunidad. Y hoy nos disparamos a un reto supremamente agresivo, que es el tema de IoT. Y el IoT tiene un reto muy importante en los sistemas de información gráfico, y es la inmótica. Es decir, cómo dentro de una habitación y de un territorio como un edificio inteligente como el de EPM, yo puedo entrar y saber que estoy en el escritorio 5, en tal posición, me estoy desplazando al baño, hago apertura y cierres de puertas, cada uno de los sensores me está marcando por dónde paso, y ahí nos salimos de los sistemas de información satelitales, entramos a unos ejercicios de triangulación que funciona igual como lo hacemos con las estaciones, como cuando estamos triangulando a través de las señales de la antena de GPS, de celular normal, y hacemos triangulaciones. O simplemente hay sensores dentro de la estructura que nos permiten saber los movimientos y las precisiones. Y me voy a detener un segundo en el ejercicio de la precisión, porque cada vez que ustedes encuentran los términos de referencia, todo el mundo saca la madre término de submétrico. Y entonces queremos que la distancia sea submétrica y ver, perfecto. Pero el costo del submétrico, de irse al metro, a menos del metro de precisión, pues son costos que posiblemente no compensan el modelo de negocio en el que se está trabajando. Entonces, hay un ejercicio que se pierde en relación cuando se sacan esos términos de referencia, o simplemente cuando uno plantea una arquitectura de software o de solución de sistemas de información gráfico, y resulta que quieren elementos submétricos en un entorno que no lo aplica. Entonces, aquí las precisiones empiezan a cambiar, y dependiendo del tipo de sensor, pues los elementos cambian, y aquí viene gente de electrónica, de telecomunicaciones, físicos,
bueno, que hacen terrenos y trabajos muy interesantes alrededor del proceso, pero que permiten, por ejemplo, atacar modelos de negocios como una evacuación en un edificio. Quitan el tema de pandemia porque ya nadie va hoy a las sedes, pero bueno, en una evacuación en un edificio de 1.200 personas, ¿cómo hacemos para saber si alguien se quedó adentro? Entonces había un señor con un pito detrás y cuando el señor dejaba de pitar fue porque quemó. ¿Cómo va a salir? Pues el último que estaba es el que se pone el chaleco y siempre quiere salir de último. Pero hoy en evacuaciones eso es un modelo que pega en los sistemas de información geográfica y que hay modelos de negocios asociados a eso. Entonces las empresas que antes trabajaban con alertas, incendios, qué pena, sensores de alerta, de apertura y cierre de puertas y todo ese tipo de cosas, hoy están encontrando en los sistemas de información geográfica un modelo de negocio para decirles, yo le monto un sistema de información que le permita decir si a alguien se le quedó adentro, así sea el perro, pero se quedó, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas pueden ocurrir hoy en las tendencias de lo que está marcando los sistemas de información geográfica. Yo quiero tener cuidado con la palabra tendencia porque puede ser con lo que hoy es tendencia para nosotros. En el otro lado del mundo ya se hace, o simplemente el de enseguida, aquí en Pereira ya lo puede estar haciendo, ¿de acuerdo? Pero la tendencia tiene que ver mucho con la industria. Es decir, hay industrias que hoy en su vida han visto su información en un mapa. Y para ellos puede ser tendencia llevarle la información a un mapa. Vamos a un ejemplo sencillo. Minería Socavón. Es más antigua que cualquiera, pero nunca han visto sus socavones y el seguimiento de personas a través de los socavones. Entonces, profundizar en eso puede ser que sea una tendencia para una industria y para una empresa específica y no necesariamente que no se haga en el mundo. Eso es lo que quiero dejar claridad ahí. Bueno, el almacenamiento de los datos ya hemos hablado un poco. Aquí la tendencia pues está por dos elementos importantes y es, bueno, no sé cómo salir a este, para ahorita lo cojo, pues bases de datos que son orientadas a objetos, relacionados a los objetos en motores de bases de datos como Postgres, que le colocan una extensión de Postgres y tienen unos elementos geográficos y una espacialización muy interesante. Bases de datos de grafos o a través de gráficos y ahí pues pueden ver todas las que hay, desde Azure hasta HANA, Oracle, Spatial, que les contaba ahorita, hacen parte de esas bases de datos en grafos. Y no es que no sean geográficas, simplemente que la forma en que construyen y consultan hace que sea muy costoso en un momento determinado. Entonces uno ve la diferencia de la velocidad de una a la otra. O bases de datos documentales que también entran dentro del proceso, como un MongoDB o como un Hadoop, que también tienen elementos, o Cassandra, que tienen elementos geográficos, pero que funcionan para elementos distintos. Entonces, uno en bases de datos de este estilo, por ejemplo, monta un formato que se llama Btail, que son como pirámides, donde yo tengo extende la información y cada vez que voy subiendo, pues voy guardando una memoria de lo que hizo y lo que hago es que guardo esos ejercicios piramidales para darle velocidad de respuesta. Entonces, el cliente lo siente con una velocidad de respuesta, uno lo almacena para hacer una velocidad de respuesta, pero el problema es la actualización de la información. ¿Cómo hago para seleccionar si quiero montar uno o el otro? Y ahí tenemos unos elementos. Yo les voy a dejar este link acá, donde se van a encontrar, digamos, el benchmark de las bases de datos actualizados al 2021 y donde pueden encontrar, digamos, ese comparativo y van a darse cuenta, esperen, no, llevémonos, yo quiero mostrárselos cómo se ve esta base de datos. Llevémonos un segundo, por favor. Esperen que no es que les va a volver a repetir toda la historia. Aquí, listo. Pero déjenme, nos vamos aquí, yo les muestro algo de esto. Este benchmark, por ejemplo, muestra la comparación de esas bases de datos. Y miren, digamos, la diferencia que hay entre estos dos jugadores que son supremamente importantes. ¿Sí? Esta es la comparación de lo que puede hacer o no puede llegar a ser una base de datos como Postgres de cara a una base de datos como Oracle. Y es bien interesante, digamos, la línea verde que tiene esta base de datos. Entonces, no por el hecho de ser un jugador abierto, pues necesariamente indica que no sea un jugador de talla. Y eso puede ser bien interesante para la pregunta que me hicieron ahorita sobre las bases de datos. Ahí se las dejo. Y en la última parte, que es la visualización, pues hay herramientas de esto, herramientas server, librerías de análisis espacial, bases de datos. Voy a ir abriendo una cosa aquí que se me quedó, que quería mostrarles. ¿Cómo se hacía eso?
Pero en la visualización y en el análisis de la información, pues hay muchos elementos que se pueden hacer, desde herramientas de esto, como QGIS, que es mi herramienta preferida para trabajar este tipo de cosas. No sé si la dejé abierta por ahí en algún lado, cuando la tenía abierta ahorita, pero no se abrió. Déjenme, yo abro un análisis que quería mostrarles. O herramientas, ¿qué se hizo, hombre? Se me perdieron ustedes. Aquí está. Ok, herramientas de esto, herramientas server, donde podemos hacer procesamiento y visualización de la información. Ahorita les voy a mostrar un par de herramientas, sé que muchos la conocen, quien ha trabajado en esta parte, y quien no, pues no sé si por tiempo las puedo mostrar. Librerías y análisis de datos, que no solo se hacen en herramientas SIG, muchos creen que ser especialista SIG es usar una herramienta SIG. No, hay análisis que se hacen en código. Quería mostrarles o quiero mostrarles ahorita un análisis, por ejemplo, en Python, de cómo cogemos una red de LoRa, hacemos una lectura de seguimiento de personas, verificamos la red de LoRa y determinamos cuál es el sitio y qué está pasando con la red y cómo funciona. O las bases de datos a través de análisis de bases de datos con todas las funcionalidades que ustedes vieron ahí. Me voy a pasar a Python un segundo para mostrarles algo así. Mientras tanto, podemos hacer preguntas. ¿Hay Claro que alguna? sí. Hágale. Vamos por acá, veo 3. ¿Qué avance se tiene entre la conexión de IoT y los sistemas de información geográfico? Bien. Pues digamos que hay dos cosas que están ocurriendo. Lo primero es que todos los componentes hoy tienen una trama pequeñita que habla de la georreferenciación y de la localización de los elementos. Y eso hace parte de... sí, este me sirve. Y ese hace parte de los análisis que se hacen de la primera integración y de la primera capa de integración. El segundo elemento es que hay una forma de georreferenciar cuando uno no requiere mucho nivel de precisión, que es georreferenciar a través de un elemento que está georreferenciado. Entonces, muchos de los elementos que hoy tienen conexiones IoT, pero no tienen esa capa de georreferenciación o esa trama de georreferenciación que me da posición, pues se hacen a través de un referenciado, es decir, de un elemento referenciado que tiene georreferenciación y posición. Les coloco un ejemplo. Vamos a un hospital y el hospital tiene una maquinaria, unos dispositivos que son extremadamente costosos. Entonces, lo que hacemos es ponerle dispositivos IoT que me van diciendo si está o no está, o, por ejemplo, a través de RFID, si está referenciado o no, si se está moviendo alguna de las antenas que está reportándose. Ese elemento puede ser que no sea geográfico. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la representación y les mostraba cómo se representaban los elementos? A ver, espera que estoy perdido. Un momentico. Aquí, listo. ¿Se acuerdan cuando les mostraban la forma en que se representaban los elementos aquí arriba? Pues puede ser que esa entidad, por ejemplo, esa máquina súper costosa que no se puede perder, puede ser que no tenga geometría. Es decir, no me esté arrojando el punto de GPS, pero puede ser que yo sí tenga la posición de la persona que desplaza ese dispositivo a través de un celular. Entonces, cuando el señor va y dice, me voy a mover, detecto cercanía, desplazo el dispositivo, yo lo puedo referenciar a través de otro elemento. Y eso es una georreferenciación como sustituto. Es decir, yo utilizo esa última posición a través de una serie de protocolos y dejo esa posición donde está el dispositivo. Entonces, IoT cada vez se acerca más. La realidad es que eso hacerlo era muy complejo porque habían errores de proceso, se perdían los datos, no había cómo mapearlo. Y lo que está ocurriendo ahorita es que todas las capas de IoT tienen su capa de georreferenciación. Es casi que una lectura casi obligada del estándar de lo que está ocurriendo hoy. Hay una duda que surge y es que las tramas de IoT no son tan largas como las que vimos de GPS, pues porque básicamente son dispositivos hechos para otro tipo de cosas. Entonces la trama que se envía es supremamente cortica y ahí es muy importante poder medir la calidad de los datos y verificar la calidad de la información, porque los satélites todo el tiempo se están moviendo y en la medida en que se está moviendo, pues si ese dispositivo está metido en un sótano, pues yo no voy a tener una cobertura sobre esa parte del proceso, entonces hay que buscar otro tipo de estrategias. Pero la calidad de la información puede ser muy bajita porque yo no tengo muchas lecturas con qué comparar o con qué triangular y mejorar, digamos, la precisión de mis datos. Entonces ahí, digamos, lo que está ocurriendo es que la industria está mejorando, no puede hacerse mucho en términos de la trama, no podemos colocar una trama como la tenían los GPS.
como 255 variables montadas ahí. No hay quien le pase eso por un ejercicio de una trama de IoT, y menos si utilizamos redes, por ejemplo, como LoRa, que están diseñadas para otro tipo de espectros o para otro tipo de datos que están pasando. Entonces ahí baja la cantidad de datos. Aquí sí solo me interesa posición, X, Y, para de contar, pasadas cada tanto tiempo, cada día, porque aquí los elementos no son tan movibles, digamos, no son tan, no cambian de esa forma tan frecuentemente. Don John, ¿qué más tenemos por ahí? Listo, vamos a revisar que teníamos otras por ahí. ¿Se podría utilizar los sistemas de información geográfica para un caso de uso en Sportec? Es decir, para hacer seguimiento a un deportista dentro de un campo de juego y generar algo como heatmaps, Sí, mapas de calor. sí, total. De hecho, hace más o menos unos 8 años, tal vez, había un emprendimiento que tenía unos sensores dispuestos sobre los jugadores y tenía unas cámaras en el estadio y hacía una lectura de posicionamiento, y eso se utiliza. Y de hecho se utiliza hoy, y es una emulación que se hace de lo que ocurre en las películas, pero también lo he visto, por ejemplo, en laboratorios en la Autónoma, donde tienen cámaras y a través de sensores podemos escudriñar el espacio, y el espacio se vuelve una matriz donde básicamente uno tiene posiciones. Aclaro que lo vi en la Autónoma pues porque lo vi ahí, pero no es que solo esté ahí. Entonces, esos ejercicios de movimientos se pueden emular. Esta empresa que surgió en su momento, hay empresas que llegan en momentos donde la tecnología todavía no está madura, y más allá de que la tecnología no esté madura, es que el mercado no está maduro para recibir ese tipo de tecnología. Pero el tema de sport es un tema supremamente valioso. De hecho, cuando uno piensa cómo debería cambiar la industria del fútbol, por ejemplo, la industria del fútbol debería tener una industria un poquito más dateada, es decir, que a mí no me digan que el jugador es bueno o malo, no, que a mí me digan, el jugador corre tanto, esta es su velocidad promedio, estos son sus pases, esos son los aciertos, estos son los desaciertos. Y eso básicamente es una analítica de datos que se puede expresar geográficamente en un territorio como un campo de fútbol, que se mueve a través de coordenadas y donde yo puedo hacer mapas de calor y encontrar posiciones, frecuencias de uso, frecuencias de movimiento, análisis multitemporales, y todo eso hace parte de los sistemas de información geográfica. Es parte de la analítica de los datos. Geográfica, pues. No, y no solo en fútbol, en todos los deportes, interesante. Sí, total. O sea, ahí pues el fútbol es porque a mí no me gusta el fútbol, entonces pues hay que hablar del fútbol, ¿cierto? Sí, sí. Por acá hay otra interesante que dice, ¿cómo está Colombia respecto al uso de sistemas de información geográfica? ¿Existen políticas públicas que obliguen a las organizaciones a utilizar estos sistemas? Sí, y creo que son, a mi juicio, creo que son muy buenas políticas. Hay un catálogo de datos abiertos, hay una política de datos abiertos, se está fortaleciendo mucho los datos abiertos. Eso se llama un catálogo de datos espaciales para Colombia. Las empresas que prestan servicios medioambientales, las empresas que tienen permisos como concesiones viales, todas esas empresas están obligadas a generar un tema que se llama catálogo de datos espaciales en una estructura ya definida por el ministerio, y todos los datos se reportan, lo que implica tener una data supremamente importante alrededor del proceso. En términos medioambientales y climatológicos hay muy buena data. Yo prefiero hablar siempre de la buena data que hay. Siempre habrá alguien que diga que la data está llevada, pero yo digo que la data está llevada en términos primero, de qué tan abierta está, segundo, de la calidad de la recepción que hay. Y lo otro que sí creo que fallamos es un poco en poner atención en mantener los datos de cara al público útiles, y que uno verifique que los datos están siendo constantes. Es decir, nos acostumbramos a montar, voy a colocar un ejemplo, estaciones hidrometeorológicas en cualquier sitio, pero no estamos atentos a que esa estación hidrometeorológica esté transmitiendo permanentemente y con la frecuencia y los datos que es. Alguien lo montó, el chacho que le gustaba el proyecto se empelícula con él, lo monta, lo pone como un lulo, queda muy bonito el proyecto, pero cuando hay una rotación, pues no hay una gobernabilidad de eso, y eso básicamente decae y se pierde esa información que es sumamente importante. Entonces, la consistencia en los sistemas de información geográfico creo que es la mayor debilidad que tenemos alrededor del proceso.
Creo que se ha hecho un trabajo importante en no tratar de sesgarse a un solo protocolo o a una sola casa de software o una sola casa de desarrollo. Creo que ha sido un trabajo importante dar la apertura para que todos puedan entrar en los jugadores, es supremamente valioso. Y eso ha hecho que esa diversificación de la información pues mejore dentro del proceso. Que si hay otros países que lo hacen mejor, obviamente, pues hay otros países que lo hacen mucho mejor, con más recursos, y algunos lo hacen mejor con menos recursos. Pero creo que tiene que ver un poco con el tema de que hay demasiada data y la data hay que lograr colocarla en puntos de acceso a la comunidad y que la comunidad tenga acceso a ellos y pueda hacer trabajo con ellos. Hablaba con el doctor Oscar en estos días y me decía, vi un modelo en España donde habían buses de datos y esos buses de datos eran abiertos y cualquier persona podía llegar a ese punto y armar su aplicación y desde ahí arrancar. Y eso tiene que ver mucho con el modelo europeo, donde yo pongo la data y cada quien es responsable de hacer su desarrollo y es sus datos. Yo solo le pongo los datos hasta aquí, con la calidad que yo le puedo entregar y pare de contar. Pero de ahí para allá, esa última milla, es responsable quien lo hace. Aquí el tema como que se invierte y parece que quien pone la data es responsable hasta el final. Y eso es un poco difícil, que es muy modelo gringo dentro del proceso. Quiero mostrarles rápidamente, porque no sé cómo estamos de tiempo, cómo se hacen análisis también a través de herramientas como Python y analítica de datos. Este, por ejemplo, es un análisis que hicimos a través de una serie de estaciones que tenían lecturas de red del LoRa, y pues se hace un análisis de la información de red del LoRa, donde verificamos cuál es el tipo de transmisión y los puntos que están transmitiendo. Esto todo tiene que ver con elementos geográficos y hace parte de lo que es el mundo del sistema de información geográfico. Qué tipo de latitud y longitud tenemos y dónde está esa latitud, cómo se ve desplazado en el territorio para entender cuáles son las frecuencias y cómo están en términos de latitud y longitud, y cuál es, digamos, esa dispersión de los datos que tenemos, esos puntos muertos, si se salen por uno de los lados, cómo se ven los picos de información y los histogramas asociados directamente a la batería de los dispositivos, a la red que estamos trabajando, al SNR de la red, la altitud en la que estamos perdiendo datos o montando datos y los tipos de altitud. Entonces uno dice, esto es una bimodal, aquí pasan dos cosas distintas en términos de la altitud. Entonces tenemos dos terrenos donde los datos se conforman de manera distinta. Hace parte de lo que hace un analista, sí. ¿Cuál es la correlación que tienen los datos frente al tema? Pero además de eso, cómo se van correlacionando unos con otros y qué dispersión tienen los unos con los otros. Y al final del ejercicio, pues uno puede empezar a decir, ok, ¿y cómo se ve eso directamente en un sistema de información gráfico? En una lectura, por ejemplo, de un seguimiento a personas a través de redes LoRa. Y eso básicamente son los análisis que hace un sistema de información gráfico. Y miren que no utilizamos ninguna de las herramientas SIG, ni QGIS, que me fascina, que tiene todo, ni utilizamos un GeoServer, sino que aquí fuimos directamente a entender la naturaleza de los datos y a partir de eso ir analizando. Por último, quería mostrarles cómo se integra todo eso en una aplicación y el elemento importante, digamos, ay, escucha, yo no he entrado por aquí, qué pena. Este se los puedo mostrar porque no es una información de cliente, entonces pues no tengo problema. Es simplemente un demo que mostramos, pero no tengo acceso. También sufro ese problema, me quitan los accesos para que no haga daños. Ahorita miramos dónde está. Entonces, desde aquí podemos integrar las aplicaciones directamente y poder hacer la última parte del proceso, que es la visualización de la información. No sé si hay otra pregunta ahí mientras me acuerdo de la contraseña del otro lado. Sí, de una. Eso es levantar el celular ahí, llamar y... listo. Obvio. Mario, acá hay una interesante que dice, ¿los análisis se hacen en real time o son en información en reposo con herramientas como Weka? Pues miren, eso depende un poco de la naturaleza de los datos, uno. Dos, depende un poco, espérenme un segundo, voy a ir aquí solicitando, mientras tanto, a ver si alguno de los muchachos me asiste con la contraseña. Eso básicamente depende un poco de la naturaleza de los datos, ese es el primero. Lo segundo es, depende de la velocidad de información que requiera el cliente. Digamos que Weka
yo lo entiendo un poco más hacia los análisis en reposo. Cuando yo ya tengo mis datos en reposo y a partir de los datos en reposo yo empiezo, digamos, a disparar y a segmentar la información y a visualizar los datos. Pero cuando hablo de la información en reposo, les coloco un ejemplo. Nosotros cuando diseñamos, por ejemplo, seguimientos de las operaciones de aseo, que es uno de nuestros sectores, nosotros utilizamos data que está al día, es decir, nosotros utilizamos una data que llega y el servicio llega con los datos en las transmisiones GPS. Y ahí, por ejemplo, tenemos unos datos que es última posición, que siempre está en caliente. Es una tabla que se mueve muy rápido, que está todo el tiempo, y desde ahí podemos hacer análisis directamente a través de Python y devolvemos, digamos, analítica de datos en ese momento, manejando segmentos de memoria chiquitos en la parte superior que nos permiten tener históricos de los últimos 5 o 6 entradas y con eso podemos hacer análisis en caliente. Pero en simultánea tenemos una segunda tabla, que es la tabla, digamos, que llamamos transaccional, que es lo que está pasando durante el día, porque el cliente también quiere ver el histórico de lo que ha pasado en sus últimas posiciones y ahí vamos albergando los datos de sus últimas posiciones. Y esos puntos se transforman en un modelo espacial y se vuelven líneas para convertirlo en un vector y ese vector tiene todo el histórico de lo que pasó y a partir de eso el análisis se disminuye. Es decir, 700 o 1000 puntos que recibíamos se convierten en una línea y sobre esa línea podemos hacer análisis contra otras líneas que hace que sea mucho más eficiente. Eso depende del diseño. Para mí, yo utilizaría un Weka mucho más en análisis quietos, con data quieta, para poder tener, digamos, ese espacio de poder transitar con los datos en esa parte del ejercicio. Ahora, depende un poco del tipo de arquitectura que se tiene abajo y la capacidad de respuesta. Y lo segundo, depende del tipo de análisis que quiera devolver. Si son análisis muy rápidos, en caliente, datos muy chiquitos, pues puede funcionar. Incluso hay un elemento muy interesante en esa pregunta, y es que muchos de los análisis hoy se están haciendo inboard. Es otra de las tendencias importantes y es llevarnos el análisis directamente al dispositivo. Eso es un elemento que viene a pegar muy fuerte, que yo diría que se sale un poco de los espectros de lo que hemos visto localmente, pero les coloco un ejemplo rápido de cómo se pierden oportunidades, bueno, y cómo hay diferencias en los negocios. Nosotros estábamos haciendo desde una de nuestras líneas de negocio que se llama GeoStrategy, que hace analítica de datos, estábamos haciendo captura de información de video y sobre esa captura de información de video haciendo un postprocesamiento del video para vehículos de aseo y determinando si había robo o no de la basura. Aunque no lo crean, la basura se la roban. Entonces, verificando si había robo o no de basura a través de cámaras. Ese elemento nos costó mucho tema analizarlo, nos costó mucho tema resolverlo, era muy costoso de alguna forma la extracción de los datos desde el dispositivo, pero logramos, digamos, llegar a una primera versión, a un prototipo viable de ese producto en términos de sistemas de información geográfico, porque también nos cruzaba esa interpretación con la posición para saber dónde era que se estaban robando la basura, ¿sí? Ese elemento, por ejemplo, de captura de información desde el video, postprocesarlo, sacar el patrón, identificar el patrón en el video y en los fotogramas y después devolver si sí o si no estaban robando, pues básicamente era extremadamente costoso la parte de la extracción de la data. Eso se resuelve con una aplicación inboard en la cámara. Nosotros hicimos todo el despliegue, pero en Estados Unidos, en Nueva York, hay 17 ingenieros sentados durante 3 años a hacer el mismo ejercicio para llegar a la misma conclusión que nosotros hicimos en los 3 meses, y es contratar a HK Vision para montarle el integrado que haga la captura y el procesamiento simplemente para identificar si en el carril del vehículo por donde van los carros de estudiantes hay una persona parqueada, identificar la placa y mandar la multa. 17 ingenieros durante 3 años, promedio aproximadamente 30 millones de pesos por ingeniero puesto en esa investigación, pero los negocios son distintos. ¿Sí? Nosotros lo hacíamos aquí a pedal, pero básicamente para llegar al último punto y es el procesamiento inboard es un elemento supremamente importante donde seguramente los ingenieros electrónicos van a tener un mercado gigante en la siguiente vuelta de la industria. No sé yo si ahí te respondo. Listo, perfecto. Tenemos las últimas 2 preguntas. No, la última dice, la confiable Sigma 2021.
Creo que es por la contraseña, supongo. Yo Bueno, creo. Ah, sí, sí, debe ser eso. De pronto, puede ser. no sé quién la puso, entonces no sé si fue respuesta de tu equipo, ¿ok? No creería. No creo. No No, creo. Bueno, espero que no. Vamos a ensayar. ¿La ensayamos o qué? no creo. La última antes que tenemos por acá ¿es necesario el estudio matemático para el planteamiento y el análisis de todos estos sistemas? Sí, miren, hay un elemento supremamente importante y digamos hoy que después de viejito me decidí a entrar a estudiar una maestría en investigación específicamente. Una de las cosas que más me duele de la industria es que somos expertos en coger un código, traerlo de internet, ponerlo en el navegador, ponerlo a funcionar y no importa si la distancia que estoy utilizando es euclidiana o de coseno, no importa, eso da lo mismo, esa vaina funciona y el porcentaje me dio 99, perfecto, quedé al otro lado. Pero hay un sustento matemático detrás de todos los ejercicios. Es decir, toda la representación raster tiene una álgebra propia de las matrices y tiene que aplicarse, tiene que entenderse, tiene que masticarse. Todo el álgebra, todo el tema vectorial tiene también matemática y sustento matemático dentro del proceso. Eh, y esto es un elemento que, digamos, de alguna forma desconocemos porque vamos y aplicamos cualquier algoritmo, hacemos cualquier clasificación, hacemos cualquier segmentación y no importa, vamos y verificamos el ranking, cuál fue el último que hay, tiramos esa matriz y con eso resolvemos. Yo creo que el sustento matemático es supremamente importante y desafortunadamente lo viví cuando entré de nuevo a estudiar y nos fuimos dando cuenta que simplemente estamos usando tecnología por usarla. Hay mil formas de configurarla, de afinarla, de controlarla, pero no le gastamos el tiempo suficiente para entender el porqué de ese tipo de análisis. Y somos felices cuando nos da el porcentaje, es decir, cuando nos da ese 99%, la sacamos del estadio y ni siquiera nos preguntamos dos veces si era o no. Pero cuando nos da un 64, posiblemente ese es el dato real. Posiblemente ese es el dato que da el sustento real a partir del modelo matemático que hay detrás del ejercicio. Sí, es muy importante el sustento teórico y mucho más en los sistemas de información geográfica. Miren, les voy a colocar un ejemplo chiquito. Cuando a uno le entregan un dato, el dato normalmente viene en una proyección y hay que reproyectarlo y después de reproyectarlo, ponerlo en un origen o ponerlo en un origen y reproyectarlo. Y ese simple ejercicio de reproyectar o poner en un origen cambia los datos geográficamente de una forma radical. Mucho tiempo cometimos los errores, nosotros somos expertos en cometer errores, créanme, tenemos maestría en cometer errores, pero durante algún tiempo cometíamos ese tipo de errores y no saben lo que aportó un catastral geodesta como Ricardo, llegar a ser el desagregado de por qué primero tendríamos que reproyectar y luego hacer una transformación antes de devolverlo. Entonces, esos ejercicios que uno juega con los elementos geográficos, pues solo piensen en una cosa, el globo terráqueo es así, pero cuando uno lo aplana, hay diferentes formas de representación. Entonces, el dato que uno siempre cala, que siempre dice, no, colóquele WGS84 que esa vaina funciona. Pero cuando ustedes se lo dicen que se lo lleven al datum Bogotá o al datum Chocó y, por ejemplo, en el caso de Manizales, que lo pasan dos datum, Chocó y Bogotá, dos orígenes, qué pena, y lo cortan dos orígenes de datos, esos elementos son representaciones geográficas que son modelos matemáticos. ¿Cómo yo represento una cosa que está en un globo, en un plano? Y esa cosita que veíamos cuando chiquitos, que veíamos el mundo en dos bolitas o en tres, o el mapamundi, son elementos geográficos de representación. Y esos elementos son supremamente importantes porque cuando usted hace mal la reproyección, tira al punto donde hay que ir a hacer la explotación minera, 10 metros más al lado o 6 metros al lado. Y eso se le tiró el mundo. O sea, eso generó millones y millones en pérdidas simplemente por haberse movido un metro o 2 metros. Y eso es el sustento teórico y matemático de cómo hacer ese tipo de representaciones. Entonces, todo lo que ustedes ven geográficamente es una representación matemática de un modelo de transformación. Y eso es supremamente importante entender. Pues no iba a bajar hasta allá, pero la respuesta es sí, es muy importante. Listo, Mario, no sé si tienes algo más ahí, creo que estamos sobre el tiempo. Ok, se nos acabó. Oiga, cómo rindió esta historia. Bueno, no, agradecerles. Muchas gracias por el espacio. Como les decía, nosotros no somos unos expertos, simplemente venimos trabajando hace algún tiempo. Nos gusta trabajar por la ciudad, nos gusta trabajar
por Mantix, nos gusta trabajar por esta comunidad y nos gusta aportar mucho. Sé que esto lo ven solo fuera de la ciudad, además fuera de la ciudad, pero pues nos gusta trabajar alrededor de los sistemas de información gráfico, aprender todos los días y enfrentarnos a nuevos retos y nuevos modelos. Así que pues muchas gracias por la invitación, John. Un espacio muy No, bonito y mil gracias. muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a Ferney por todo el contacto, a Viviana, a Luis Carlos que hicieron esto posible. Que todos tengan un buen día y recuerden, el 13 de noviembre tenemos evento de DevOps. Esperamos allá nos puedan acompañar, que hagan difusión y que contacten a las personas si tienen alguna charla adicional, si quieren saber sobre un tema específico. Siempre estamos abiertos ahí a escucharlos y a compartir con ustedes. Que tengan un buen resto de día.